De continuar con este proyecto de ley y darle el uso de la palabra al ponente Iván Cepeda, vamos a darle el uso de la palabra al senador Gustavo Petro, que me la pidió desde antes de la discusión del proyecto de regalías y nos acompaña aquí en el recinto. Senador Gustavo Petro, por favor. Gracias, presidente. Esto será como una segunda constancia. Yo dejé una primera al principio de la sesión, que fue replicada cuando las constancias pues no generan debate, pero quiero dejar esta segunda porque se hizo un ataque personal contra mí que debo responder. El sistema de aseo que yo generé en Bogotá es legal. El decreto que yo expedí goza hoy de buena salud. Unas personas que querían que se prorrogaran los contratos de aseo en una operación privada, entre ellos el señor Alberto Ríos, es financiador de Vargas Lleras y de Cambio Radical. Por esa razón, porque además no subí las tarifas y creyeron que también los perjudicaba, dado que Alberto Ríos y su familia también es propietaria de la concesión del cobro de pasajes del Transmilenio en su totalidad, un banco más grande que el de Luis Carlos Sarmiento. Y también se consideraron perjudicados porque yo decreté que la zona de adecuación de los cerros orientales que limita con el perímetro urbano era una zona rural, es decir, no se podía construir. Y los señores de Alberto Ríos y su familia tienen propiedades que podrían valorarse en billones de pesos en esa zona de adecuación y esperaban una urbanización. Como no cedía a ninguno de estos intereses particulares, fui atacado por los funcionarios del entonces vicepresidente de la República, Vargas Lleras, el señor de la Superintendencia de Industria y Comercio, el señor Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, y en alianza el señor Ordóñez y el señor Juan Carlos Ramírez, que también fue elegido disciplinador de jueces, que expidieron fallos para destituirme. El motor de eso es no haber plegado el distrito a un interés particular, el del financiador del doctor Vargas Lleras. Y eso se lo respondo al señor Barón, porque no lo dijo, y yo lo voy a firmar aquí. Segundo, el señor Barón dijo que mi ataque al señor Granados por ser elegido disciplinador de jueces era porque él me había sancionado fiscalmente por el servicio de aseo y otros. Tengo que decirle a la opinión pública que todos los fallos del Contralor Granados fueron suspendidos por la justicia colombiana en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en segunda instancia en el Consejo de Estado. Lo cual muestra la gravedad de la acción del señor Juan Carlos Granados, que rompió el Estado de Derecho, la juridicidad colombiana, solamente para tratar de quitar. Continúe, senador Gustavo Petro. Solamente para quitarme mis derechos políticos. Yo soy víctima de ese señor. Mi familia también. Multas de 100 millones de dólares, de 80 millones de dólares. Ni Odebrecht ha pagado una multa de esas, la más alta en la historia de Colombia. ¿Por qué la puso? Para ver si el doctor Vargas Lleras no tenía un rival en el señor Gustavo Petro. Tercero, el señor Barón ha afirmado que el proceso que se sigue contra el señor Granados en la Corte Suprema, en la justicia colombiana, es porque el señor Plinio Olano lo acusó y como Plinio Olano ya quedó libre, entonces no hay problema. No es cierto. Quien acusó al señor Granados se llama Federico. Voy a terminar, déjeme 3 minutos, presidente, y acabo.
Se llama Federico Gaviria, no Plinio Lano. Y el señor Federico Gaviria está subyúdice por los sobornos de Odebrecht. Y finalmente, señor presidente, dice el doctor Barón que cómo será la cosa que ya la Fiscalía va a iniciar procesos contra todos los gerentes de administración porque el servicio de aseo era ilegal. No, señor Barón. El Consejo de Estado en sala plena, dijo que no había dolo en el sistema de aseo que propusimos como fortalecimiento del reciclaje. La CIDH dijo que no había dolo y que se trataba con votos de salvamento una persecución. Y tercero, voy a demostrar en un debate aquí qué tipo de fiscal es el que está tratando ahora de trasladar una sentencia que se cayó por parte del procurador hacia la justicia penal para demostrar en qué consiste una persecución política a un grupo civil con identidad política como lo es la Bogotá Humana y Colombia Humana. El señor Granados, y esta es mi crítica, presidente, no debió ser ungido como disciplinador por la plenaria del Senado, no por lo que me hizo a mí, porque yo ya logré neutralizar ese daño, sino porque no se podía cambiar el juez natural de ese señor por una decisión de la plenaria del Senado para garantizar su impunidad. Ese es el problema, porque una persona que es subyúdice de sobornos de Odebrecht no puede cambiar su juez natural con la... No puede cambiar su juez natural por una decisión del Senado que nada tiene que ver con ese proceso. Esa es mi crítica. Y me parece que los señores de la Comisión de Ética, que le entregaron a la mesa directiva un informe diciendo que el señor Granados no tenía ningún problema para ser escogido por el Senado, merecen ser investigados. O a ellos le ocultaron esta información y entonces el Senado entró en engaño, con lo cual no sería válida la elección del señor Juan Carlos Granados, o sabedores de que estaba en un proceso penal y que iba a cambiar su juez natural, entonces los señores de la Comisión de Ética hicieron incurrir al Senado de la República en una ruptura del Estado de Derecho en Colombia, una de dos, y estas circunstancias de... Bien, entonces continuamos con el proyecto de ley. Senador Iván Cepeda tiene el uso de la palabra como ponente de este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Me corresponde el honor de ser ponente de esta iniciativa por medio de la cual la nación honra y exalta la memoria de las víctimas de la masacre de Bojayá y declara el día 2 de mayo como conmemorativo de las víctimas de esa población y dicta además otras disposiciones. Sin duda, la masacre de Bojayá ha quedado registrada como parte de la cadena de violencia y de eventos luctuosos que han conmocionado a la sociedad colombiana. Se inscribe como uno de los acontecimientos más tristes, más dolorosos y más execrables presentados en el contexto de la larga confrontación armada. Como ustedes deben recordar, el 2 de mayo del año 2002 se produjo un enfrentamiento en esa zona del país en el que estaban presentes grupos de las FARC y también grupos paramilitares, y como se tiene información plenamente establecida, los integrantes de las FARC dispararon varios cilindros de gas, algunos de los cuales impactaron sobre viviendas, sobre el centro de salud de la población, y uno de ellos impactó la iglesia de Bellavista, en donde murieron 78 personas y otras 98 resultaron gravemente heridas, entre quienes se encontraban niñas y niños, mujeres,
incluso algunas en estado de embarazo, adultos mayores, todas estas personas habitantes de esa población. Sin embargo, este crimen aún no ha sido objeto de un pleno reconocimiento de las víctimas y hay un deber de memoria que debemos cumplir como sociedad y es rendir homenaje a ellas, a las víctimas, condenar el hecho, exigir que sus autores cumplan con el deber, sean sancionados y reparen en forma integral para que quede establecido de manera inequívoca que este tipo de atrocidades que han ocurrido lamentablemente en la vida del país no volverán a repetirse. Ese es el sentido que tiene esta iniciativa que surgió luego de una audiencia que realizó la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes el año anterior, en la que estaba presente la comunidad víctima y que tuvo como resultado la decisión de presentar este proyecto por parte de congresistas pertenecientes a 5 partidos políticos. El proyecto consta de 7 artículos. En los primeros 2 se establece el homenaje y que el 2 de mayo sea el día conmemorativo de las víctimas de Bojayá. En el tercer artículo se dispone que habrá recursos para que Radio Televisión Nacional de Colombia emita un documental sobre los hechos ocurridos en el municipio en concertación con la comunidad. El cuarto dispone que el gobierno nacional realizará acciones encaminadas a la recuperación del lugar de la memoria en Bellavista Viejo. El artículo quinto, que habrá un acto de desagravio, se entregará copia de esta ley en un acto en el cual estarán presentes las víctimas y se realizará en el lugar de los hechos, así como también que en ese acto de desagravio quienes fueron responsables de esa acción, en este caso quienes pertenecen a la dirección hoy del partido FARC, pedirán perdón. Hay que decir, ya hubo un acto de esta naturaleza el día 16 de septiembre de 2016, pero se propone que vuelva a tener lugar, esta vez con una amplia difusión nacional. El artículo 6 autoriza al gobierno para destinar las partidas presupuestales para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y el artículo 7 está dedicado a la vigencia. Con este proyecto esperamos que haya un impulso para que tengan lugar otras iniciativas y acciones. Hay que decirlo, han pasado ya 18 años y aún se le está debiendo la reparación integral a esta comunidad. Aún persiste una honda herida que no ha cicatrizado en los corazones, no solamente de los habitantes de esta población, sino de la propia sociedad colombiana con relación a uno de estos acontecimientos que, repito, nos llena de tristeza y de vergüenza. Presidente, antes de someter a votación, y yo espero aprobación unánime este proyecto, como está señalado en mi ponencia, pido que esta plenaria vea un corto video que contiene el testimonio de las víctimas de Bojayá en voz de Leiner Preciado, quien a propósito ha sido galardonado en el día de ayer con el Premio Nacional a Defensor de Derechos Humanos. Debo señalar que el senador John Milton Rodríguez presentó una proposición que modifica el parágrafo del artículo 1, pero ha tenido la cortesía parlamentaria de que quede como constancia para evitar que tengamos que hacer una conciliación y se dilate el trámite de esta importante iniciativa. Así que pido a los responsables técnicos que por favor habiliten la presentación del video. El 2 de mayo de 2002 pasó aquí una tragedia. Hubo un enfrentamiento entre la guerrilla de la FARC y los paramilitares. La guerrilla lanzó una pipeta y murieron al menos 79 civiles. En ese punto, en ese lugar,
allí donde estaba ese muro, los paramilitares instalaron un arma grandísima y desde ahí combatían hacia allá. Y la guerrilla de la FARC estaba apostada toda en el barrio Pueblo Nuevo, a la parte de allá, había un barrio. Desde allá fue que la gente salimos huyendo porque el conflicto empezó por la parte de allá. Como las casas eran de madera, entonces nosotros vinimos y llegamos hasta aquí. El río estaba inundado y mucha de la gente se concentró aquí en la iglesia. Toda esta es parte de la iglesia, desde un cuarto hacia allá, todo estaba lleno, totalmente lleno de gente. Entonces, la pipeta entró por allí y hizo la explosión justo donde estaba preciso el tumulto de la gente. Entonces, toda esa gente que estaba alrededor allí quedó totalmente molida y despedazada. Yo pienso que sobreviví de todas estas tragedias y no puedo quedarme tranquilo viendo la gente del pueblo de Bojayá sufriendo tantas barbaridades. Creo que tengo la obligación moral y ética de hacerle exigibilidad al Estado colombiano o al menos impulsar procesos organizativos para que el Estado responda a los derechos de las víctimas. Entonces me mueve un sentimiento de solidaridad con la gente, de familiaridad, pero también un sentimiento de ser colombiano. Lo que pasa en Colombia a veces es negado, es olvidado. Y creo que es necesario hacer visible estas realidades que las comunidades viven. Bueno, yo siento que hago más diferencia como líder social en la medida que unimos esfuerzos, en la medida que trabajamos con las comunidades para que ellos impulsen los procesos, para que sean ellos los promotores de las transformaciones que se quieren en el municipio. Muchas gracias, señor presidente.